Humano Derecho Radio Estación presenta. Bienvenidos a El Miope en Radio, un espacio de entrevistas a figuras de la música, el cine, el teatro, la literatura, la danza, artes plásticas y demás manifestaciones artísticas. Soy Humberto Sánchez Amaya y te invito a que te relajes y escuches. Y si te animas, puedes impulsar este lugar de diálogo a través de la cuenta en Patreon, El Miope Cultura. De todas formas, abajo en la descripción encontrarás el link, un pequeño impulso para mantener estos lugares de encuentro y para compartir. Carmen Bettencourt, una de las autoras de José Gregorio Hernández, Del lado de la luz, libro editado en el año 2000 por la Fundación Bigot, una publicación referente para conocer la vida del doctor que pronto será canonizado. En su momento, este libro, un libro además gigante, de esos de tapa dura, estaba en todas las librerías caraqueñas. No entraba Tecniciencia, Nacho, Las Novedades, librerías independientes, y estaba en algún anaquel, en alguna vidriera, en cualquier entrada uno podía ver ese libro, pero era ya en el año 2002, 2003, 2004, 2005, durante bastante tiempo. No, se vendió bastante rápido. Sí, es verdad. Pero todavía quedaba, o sea, estaba como referencia. No recuerdo si lo tenían como a la venta o lo tenían como referencia, pero recuerdo que estaba siempre ahí. Una brújula para conocer sobre el personaje que reivindica la figura del médico, no solo como referente religioso, sino como un personaje cultural profundamente arraigado en la identidad venezolana. Vuelve ahora a ser publicado para ofrecer un retrato actualizado. La obra no se limita a la devoción popular, abre ventanas hacia el hombre que fue investigador científico y profesor universitario, pero también hacia el personaje que hoy ocupa un lugar en la pintura, el teatro, la música y hasta el arte pop. El libro está escrito por Carmen Bettencourt y María García de Fleuro, y en su primera edición contó también con la participación de María Matilde Suárez. El volumen se apoya en un sólido aparato visual con fotografías de Nelson Garrido, Carmen Bettencourt, Orlando Corona, Carla Medina, Mauricio Anelli, Alan Montbrun, Jesús Ochoa y Denis Torín, además de archivos de colecciones institucionales como la Biblioteca Nacional, el Diario Nacional y el Museo José Gregorio Hernández de allá de Jinotú, en Trujillo. Carmen, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bien, gracias. Carmen, ¿cómo año 2000 sale publicado el libro? Obviamente hubo un trabajo previo de investigación arduo. ¿Cómo surge la idea de adentrarse en el mundo de José Gregorio desde distintas perspectivas? Bueno, este libro es José Gregorio. Este libro abarca toda la vida de José Gregorio en todos sus ámbitos. Y surge la idea de escribir el libro porque la Fundación Bigot nos lo propuso a María Matilde y a mí, ya que ellos habían editado 2 libros nuestros. Habían editado La Divina Pastora, patrona de Barquisimeto, y habían editado La pesca artesanal en la costa caribe de Venezuela. Entonces Antonio López, que era el gerente general, y Rosa María Atencio, que era la gerente de la fundación también, ahora en Banesco, nos propusieron que escribiéramos a José Gregorio. Eso fue en el año 96. Tuvimos 4 años de investigación, pero de investigación que nos metimos en todas partes. Una investigación exhaustiva, completa y total. Porque, ya te digo, abarca todo lo que es José Gregorio en todas sus fases. Claro. Y empezamos primero por el capítulo de la muerte, porque pensábamos que, aunque José Gregorio era conocido, reconocido, admirado, él se lanza al mundo una vez que muere. Claro. Entonces empezamos por la muerte. Y además me llama y me sorprende mucho en esa labor de investigación. Me dice que fueron 4 años, del 96 al año 2000, de investigación. Por ejemplo, los detalles que encuentran, ¿no? Del momento de ese día. Era un domingo en que él es atropellado aquí en La Pastora. Hablan del jugo de guanábana que se tomó ese domingo. Tenía una reunión prevista con su hermano porque estaban hablando de un problema de la vista. Y hablan también de los testigos, ¿no? Y uno de los testigos de lo que ocurrió, que declara luego en lo que fue el levantamiento del caso, es Angelina Páez, bisnieta del general José Antonio Páez y sobrina del doctor Luis Racetti, que es el doctor colega que además recibe a José Gregorio en el Vargas. ¿Cómo recabaron toda esa información? ¿Cómo estaba el estado de ese archivo en ese momento? Mira, para ver el juicio del atropello, yo fui al Archivo Nacional. Y en el Archivo Nacional me prestaron el expediente. Wow. Es que nosotros tuvimos las cosas de primera mano. Claro. Porque no es por referencia que me dijeron o que contaron, no. Todo era de primera mano. Porque ya te digo, fue un trabajo sumamente fuerte, fue un trabajo
que dio mucha gratificación. Claro. Tanta gratificación que posteriormente que el libro sale, en el año 2002, concursa en el Premio Nacional de Ciencia del CONICYT. Ok. Y se gana el Premio Nacional de Ciencia Mención Humanidades. Ok. O sea, es el reconocimiento de la investigación científica. Sí, sin duda. Porque María Matilde era investigadora del IBIC. Ok, claro. Entonces, tiene el reconocimiento ya por el Premio Nacional. Y anteriormente, con la pesca artesanal, habíamos tenido una mención honorífica también del Premio Nacional de Ciencia. O sea que nosotros trabajamos bien, chicos. Sí, sin duda. Y tienen material maravilloso, por ejemplo, lista de los profesores que le dieron clase en la universidad, Ajá. las calificaciones Sí, en la señor. universidad, cómo era el promedio, todo Sí. eso. Y me imagino que también eso fue el Archivo Nacional el No, archivo o fue no. la Universidad Central. Eso fue en la universidad y el profesor y un doctor que trabajó también sobre José Gregorio, que estuvo en la exhumación la primera vez cuando lo trasladaron del cementerio Del sur a la Candelaria. sí, él tenía todo ese material porque él trabajaba en la universidad y él escribió muchas cosas sobre José Gregorio. Claro. Entonces nos lo proporcionó. ¿Cómo su profesión es la ley, ¿no? Usted Sí, yo soy abogado. abogada. ¿Cómo se alinea hacia este tipo de investigaciones? Estaba lo de la Divina Pastora y luego, bueno, que digamos que esta obra es la más poderosa en cuanto a alcance y significado para muchos, que es la de José Gregorio. Mira, yo era amiga de María Matilde y en una oportunidad yo había viajado con ella a Barquisimeto para trabajar en lo del libro. Y dije, ¿por qué no trabajamos en esto juntas? Y yo, bueno. Entonces hicimos una dupla muy buena porque la mayor parte de la investigación la hacía yo. Y ella redactaba y después nosotros corregíamos entre las dos. Ok. O sea, nos compartimos el trabajo. Ok. Y el resultado fue ese libro. Son 545 páginas. Un poquito más. No, son 545. Lo que pasa es que, como el libro es grande, sí, claro. Tiene muchas fotografías la primera edición. En esta segunda edición, la primera sale completica. Ahí no se reformó, pero ni una coma. Okay. Ni una coma. Y se actualiza del año 2000 hasta el 2025. Porque en ese periodo fue cuando entonces se hace lo de la beatificación y la canonización. Claro. Que era lo que faltaba. Que es lo que va a ocurrir ahorita en octubre. 19. Ahora, ese libro de José Gregorio ya está completo. Sin duda. ¿Qué descubrieron del personaje en todo ese proceso, en esos 4 años de investigación? Porque, a ver, José Gregorio siempre ha sido un personaje de la cultura popular. Recuerdo que tanto Río Caracas como Venevisión tenían sus unitarios de José Gregorio. Uno interpretado por Folio Caballero y el otro por Mariano Álvarez, ¿no? Entonces siempre estaba como presente la figura de José Gregorio, las casas con la figura, todo eso. Y ustedes me imagino que tenían esas referencias, las referencias populares de todo lo que... ¿Y qué se encuentran, con qué personajes se encuentran cuando en esos 4 años empiezan a inmiscuirse en toda esta vida? Mira, déjame decirte que yo no era devota de José Gregorio. Okay. A medida que lo fui conociendo, me fui haciendo devota y ahora soy fervorosa. Creo en José Gregorio. Porque la cuestión es que José Gregorio es un hombre de hoy. Es un hombre como tú. Pero tenía una cantidad de virtudes que muchos no tienen. Era un hombre religioso, era un hombre bueno, era un médico estupendo, atendía a la gente con amor, no les cobraba al que no le cobraba y ayudaba a todo el mundo. Los alumnos lo adoraban. En la universidad su carrera fue brillante. Los estudios fueron brillantes. Y cuando él se viene para Caracas, que lo manda su papá a los 13 años, porque ya no había bachillerato en Isnotú, entra en el Colegio Villegas. Y en el Colegio Villegas también, interno, también tiene unas notas brillantes. Entra a la universidad y bueno, en el libro están las notas, las materias que cursó, las veces que faltó. La lista de asistencia. Hasta eso, sí, hasta eso está. Entonces, yo digo siempre que este libro es José Gregorio, tú no tienes que buscar más nada. Claro. Tú puedes buscar en otros libros otros aspectos y otras cosas, pero aquí está todo. Está completo. Sí, sin duda. Ya, una vez cerrado esta edición, ya no vas a tener que buscar más nada. Que exista otro milagro, muy bien, lo puedes documentar y todo, pero ya José Gregorio es santo. José Gregorio es nuestro santo desde antes de ser santo. Sin duda. Antes de ser beato, antes de ser venerable, ya era el santo. Hay una de las cosas que me llama la atención también que recaban son las cartas de José Gregorio. Así. Y están, por ejemplo, las cartas a Santos Aníbal
Dominici. Por Ese era su amigo y compañero. Amigo y compañero, exactamente. Por ejemplo, hay una que habla sobre su afición al baile. Voy a citar. Ajá. Las niñas aquí son muy simpáticas y agradables, bailan Sí. muy bien. Si me sigo por la única con que he bailado una noche aquí en Ella casa es con purva. piano. Me aseguran que hay otra que baila muchísimo mejor que la niña con la que bailé. En el primer baile que me encuentre con ella tendré la segunda pieza. Solo me consuela y me anima la certeza que tengo de que contra nuestra amistad nada puede el tiempo, ni tampoco la distancia. Y también aspectos políticos. En la Primera Guerra Mundial, Sí, año sí, 16, sí. 17, por ahí. Estoy encantado con el discurso de Wilson, presidente de Estados Unidos en aquel Ajá. momento. Pocos he leído más elocuentes, sobre todo aquel incomparable párrafo: The world must be made safe for democracy. ¿Me lo traduces, por favor? El mundo debe estar hecho, ser seguro para la democracia. Claro. Ese trabajo de buscar esa recopilación Mira. epistolar, por eso también es maravilloso. Es que esa recopilación estaba también en un libro que escribió el sobrino de José Gregorio. Él tenía toda la correspondencia Claro. en la mano. Y Dominici también tenía su correspondencia y también la facilitó, no a nosotras, Claro. porque él murió hace muchísimo Sí, claro. tiempo, pero eso lo tenía el sobrino de José Gregorio. Ok. Fíjate que otro elemento también más allá de lo religioso es lo de quizás dedicarle mucha atención en las páginas del libro a una de sus obras fundamentales, que es Elementos en Filosofía. Ajá. Que está ahí, uno cuando estudia a José Gregorio sabe que eso existe, pero poco se maneja Sí. comúnmente, ¿no? Ese tratado que es como su postura ante el mundo, ¿no? Ujú. que además que se publica, ¿no? Sí. Sí, lo publicaron en el Cojo Ilustrado. En el Cojo Ilustrado, Sí. exactamente. De ahí lo sacamos. De hecho, hay unos ejemplares del Cojo Ilustrado en este museo que hay en el centro de Caracas. Sí, el Museo José Gregorio Hernández Ajá, está en la exactamente. entrada de La Pastora. Exactamente. La Hay Avenida como- Baral. Hay Sí. elementos que recopilan, ¿sabes? Están en las ediciones. del Bueno, Cojo pero es que el Ilustrado. Cojo Ilustrado hay muchas ediciones. Sí, bastante. Total, es que Deformadas. él sacó todas sus publicaciones en el Cojo Ilustrado. Ujú. Eso poco se sabe. Sí. Bueno, ahí está. Ahí está, exactamente. ¿Tú quieres? Ahí está. Ahí está, ahí está. ¿Cuál crees que ha sido el principal aporte de este libro al estudio de José Gregorio, en todos los ámbitos? Lo que ya te dije. Es un estudio exhaustivo de toda su vida, de toda su obra, de su trascendencia, de cómo lo ve la gente, cómo lo admira, cómo lo quiere, cómo lo percibe la gente. Eso todo está allí. ¿Cómo fue la selección? Porque también hay unos entrevistados, hay distintas personas Sí. de Sí. diversos aspectos de la vida venezolana que de fijan profesiones. profesiones Sí. que fijan una posición con respecto a la figura. ¿Cómo fue esa selección, ¿no? De a quién vamos a entrevistar para que hable sobre José Gregorio? A personas que podían hablar sobre José Gregorio, a personas que eran totalmente ajenas y además otros que no son tan ajenos, porque están, por ejemplo, el cardenal Rosario Castillo, está Mario Moronta, está el otro que fue vicepostulador, ahorita no me acuerdo, pero se selecciona una serie de personas por sus profesiones que podían aportar algo a la vida de José Gregorio. Y sobre todo por su profesión y además por su importancia en Venezuela. Pues tienes también a Tomás Polanco. Ahí tienes a Miguel Llaver, que también escribió varias obras sobre José Gregorio. Ahí tienes a Ana Mercedes Rugeles, que es músico. Ahí tienes, bueno, creo que son 20 o 20 y pico de entrevistas, todas de distintas profesiones, que están hablando sobre el santo, sobre José Gregorio, que no era el santo en ese momento, pero es el santo. Claro. Me imagino también que como abogado usted también cuando vio el levantamiento del caso, el expediente de la muerte, me imagino que desde el punto de vista profesional hizo algunas inferencias, ¿no? Claro. ¿Qué encontró, qué descubrió en ese expediente que le llamó la atención? Bueno, chico, Como profesional, quizás para dar una cátedra, un taller, una masterclass. ahí están todas las declaraciones, estaban las cuestiones de los médicos, estaba todo lo que está en un expediente de esa naturaleza, porque fue un juicio. Entonces, ahí estaban todos. Y te digo, el tener eso en mis manos fue sumamente emocionante. Tanto como tuvimos también en nuestras manos los libros que se mandaron a Roma, al Vaticano, con todo el proceso para ser declarado venerable. Esos eran 3 libros blancos de lo más bello, que están ahí en las fotos, que nos prestó el vicepostulador. López Cardenal era en ese momento. Nos los prestó. Una amiga nuestra nos tradujo del latín
al castellano y del italiano al castellano. Pero tener todas esas cosas en nuestras manos, mira, fue algo tan sentido, porque es como tenerlo a él. Claro. Así como tenemos también ahorita que la vicepostulación aquí en Caracas repartió estampitas de José Gregorio con la reliquia de segundo grado. Es tenerlo a él. Aquí viene el padre Gerardino. Sí, Gerardino de Barcini, que también nos ayudó mucho. Okay. Colaboró en esta última parte, pues, porque la primera no estaba él. Claro, sin duda. ¿En algún momento, como autoras, pensaron que no iba a ocurrir lo de la beatificación? No, estábamos fue un seguros. proceso lento, muy lento. Mira, que chico, tuvo sus traspiés y todo sí, eso. pero tú sabes cómo son las cosas siempre. Y en ese tipo de cosas más todavía. Porque cuando tú tienes que comprobar un milagro, Okay. eso es una cosa que sucede, existe. Pues si tú vas y tú ves ahí cientos de miles de plaquitas de agradecimiento. Ves kilos y kilos, porque no te voy a decir frasquitos ni cajas, kilos y kilos de los exvotos, que son los milagritos. Tú me vas a decir a mí que en todo eso no hay un milagro. Claro. Que no se ha documentado porque la gente no sabe. Entonces que no dicen cómo es, entonces no se puede documentar. Pero José Gregorio es muy milagroso. José Gregorio se le presenta a la gente. Por eso es que yo creo en José Gregorio, chico. ¿Ha tenido usted alguna experiencia? No, Okay. no. Se suponía que un día viajando hacia Inotú se nos iba a presentar José Gregorio. Y nosotros no dormimos, estábamos en un hotelito de carretera Okay. y ni siquiera pijama nos pusimos, estábamos pendientes de que José Gregorio iba a llegar. Okay. Pues no llegó. Nos Okay. quedamos sin dormir y sin la visita. Y durmiendo incómoda, con ropa Bueno, de calle. sentaditas pues, Okay. esperando que llegara. Okay. No llegó. Porque nos habían dicho que José Gregorio nos iba a visitar. Okay. ¿Quién le dijo? Una persona que habíamos entrevistado, no recuerdo quién, pues hace mucho tiempo. Okay. Lo que sí sé es que esa noche no dormimos, no te digo. Claro. De las manifestaciones de la cultura popular, ahorita yo comentaba, por ejemplo, estos unitarios de RCTV y Venevisión, Ajá. que han surgido, ¿cuáles han sido los que, por ejemplo, como usted, las que más le ha llamado la atención y quizás las que más la han conmovido? Mira, hay una obra musical que se llama Las Cartas de José Gregorio, que la hizo Cora Farías. Ok. La presentaron en el Teatro Nacional. Yo fui a verla. Ahora, este domingo, hay otra obra en la Universidad Central, en la Aula Sí. Magna, que son Por los Caminos de José Gregorio. Que fue con la Sinfónica de Caramba y Escala del Cucho, ¿no? Creo. Creo que sí. Y además está Miguel Delgado Esteves, va a estar Cierto. Valentina Quintero, va a estar una serie de artistas muy buenos. Y me imagino que la Aula Magna se va a llenar. Seguramente. Las exposiciones con imágenes de José Gregorio, con fotos, son muchísimas. Hubo una el año pasado en Galería Muchísimas. Freites. En la Galería Freites estuvo Gaudesté. Ella estuvo aquí. ¿Ah, sí? Sí. Bueno, yo tengo todas las fotos de eso, yo fui a ver la exposición Ok. y tomé las fotos y todo. También han hecho obras de teatro. Sí, sí. las hay. Bueno, ¿cómo se llama? Sócrates Serrano. Ah, sí, sí. Hizo Greg. Ajá, Camila, exactamente. Sí. Además porque parte de una experiencia que él tuvo. Sí, Ujú, sí. muy personal. Es como un texto muy íntimo. También la fui a ver. ¿Y qué le pareció? Bien, Ok. bien. No es una cosa que me conmoviera porque es como muy etérea, ¿no? Ok. Entonces, él hizo un estupendo trabajo porque además es una obra escrita por él. Sí, sin duda. Es un monólogo. Sí. Ok. Entonces hay que entender a José Gregorio para poder entender la obra. Claro. De hecho, cuando fue el proceso de exhumación y lo que ocurre después con la beatificación, varias personas de la cultura venezolana hicieron obras. Sí. Horacio Blanco, de Desorden Público, por ejemplo. Che Hurtado participó en parte del proceso de cuando se trasladaron los huesos de un lado a otro en la iglesia de la Candelaria. Es decir, como que reunió distintos ámbitos de la cultura para expresar su... Pero es que José Gregorio es eso. José Gregorio es unión. José Gregorio es un mundo donde entra todo el mundo. Ahí entran todos. Ahí no hay diferencias políticas, ahí no hay diferencias sociales, ahí no hay diferencias de ninguna naturaleza. José Gregorio es unidad. Que es lo que nosotros esperamos que en Venezuela que se persista la unidad. Claro. Y que haga el milagro, pues. Que la unidad se instaure. Que todo sea pacíficamente, pues. Ok. Y el libro sale en 2002, para ser más preciso. En el ¿no? 2000. 2000, perdón. En el 2002 ganó el premio. Exactamente. 25 años.
¿Volvía usted a la obra constantemente? La obra me la sé de memoria. Ahí la tengo en mi casa, subrayada, con los papelitos marcando. Bueno, ese es mi bebé, chico. Si tuviese que... Obviamente comienzan con un episodio determinante, que es el día de la muerte de José Gregorio, ¿no? Pero, ¿cuál es además de lo, porque está muy bien detallado todo ese levantamiento que ustedes hicieron de datos, es impresionante, como si hubiesen estado ahí escribiendo todo lo que ocurría. Bueno, ¿no? pero no te digo, tuviste el expediente en las manos. Sí, sin duda. Pero, ¿qué otro elemento o qué otros capítulos consideran ustedes reveladores del libro? Mira, cuando José Gregorio lo mandan a Francia con una beca, porque iban a instalar el laboratorio en la Universidad Central. Entonces ellos querían instalar el laboratorio en la Central, que estaba allí, donde está ahora el Palacio de las Academias. Querían un laboratorio que fuera como el que está en Francia, en la Universidad, creo que la de París. Entonces él fue para allá, estudió y se trajo todos los elementos idénticos a lo que estaba en el laboratorio. Eso fue un gasto de 12,000 y pico bolívares que le enviaron a él, compró todas esas cosas, las mandó y además devolvió el vuelto. El vuelto. Pero, No hubo viáticos ahí. bueno, él tenía la beca. Claro. Él tenía una beca de 400 bolívares. Okay. Y con eso podía subsistir allá y después pagar en la universidad. También fue extraordinario. Él pasó después por Madrid. Tuvo unos profesores que hasta fueron premios Nobel, chico. O sea, José Gregorio se da el lujo de estudiar con los mejores y ser uno de los mejores. Si tuviese que bajar ahorita la planta baja de este edificio donde es que estamos y recomendarle a alguien que lea el libro, ¿cómo lo haría? ¿Qué le diría? Primero, yo cargo en mi cartera las estampitas de José Gregorio. Acabo de entrar al estacionamiento que no había puesto. Y el señor en la puerta me dijo, pero se va a salir uno, espérese que ya va a entrar. Y dije, tome, la estampita de José Gregorio. Me dijo, que ese es mi santo, y el mío también. Entonces yo ando por donde yo voy pasando, yo voy repartiendo las estampitas de José Gregorio. Y las medallitas de la Coromoto, que es la patrona de Venezuela. Tú me ves a mí repartiendo en todas partes, mando para afuera, fuera del país, todo. Entonces, que lean el libro de José Gregorio, mira, se podría, pero para todo el mundo no es, porque es un libro costoso. Sí. Ese es un libro que no todo el mundo puede gastar lo que cuesta. Vale mucho más de lo que cuesta. Claro, sin duda. Si tú vas a lo que está allí y al valor monetario, es mucho más el valor del libro. Pero en este momento no tenemos la capacidad económica, la mayoría del pueblo venezolano, para poder pagarlo. Sin duda. Ojalá pudiéramos. Y eso que es una edición un poquito más rústica que la anterior. Porque la tapa tiene menos fotografías y la tapa no es una tapa dura, es una tapa blanda, resistente. Es el mismo tamaño y el mismo número de páginas. Porque se quitaron fotos, pero el texto que se metió con las fotos nuevas alcanza al espacio que dejaron las fotos que se quitaron. ¿Cuántas ediciones, cuántos ejemplares hubo en la edición anterior? 1500. Y después hubo una reedición en el 2004. Hubo una reedición en el 2002. Y después en el 2004 se hizo una edición nueva que yo no sé porque yo no la vi. Que yo me acuerdo que durante 5 años eso siempre estaba ahí, constante rotación. Y además, chicos, el precio no era caro, eran 125,000 bolívares de aquella época. Que serían como 0.00000. Nada, era un regalo. Era un regalo. Claro. Y entonces mucha gente lo adquirió. Y hoy está muchísima gente pendiente de que salga la edición para comprarlo. Claro. ¿Se mantiene la misma portada o se rediseña la portada? Se rediseñó la portada. ¿A quién está a cargo de la portada ahorita? Mire, eso lo hicieron en la Bigot, las diseñadoras. Okay. Carolina Arnal y Valesca Belisario. Claro. Eso lo hicieron ellas. Que hicieron el libro anterior. Son las mismas. Son las mismas. Lo que hacen es reformar su propia obra. Sí. Maravilloso. Entonces se sometieron a consideración de los directivos de la Bigot y los directivos de la fundación y de nosotras dos, María Freire y yo, varias portadas para ver cuál se iba a elegir. Entonces hubo una votación. La que más votos tuvo fue la que ganó, fue la que va a salir. Es muy buena, es muy bonita. Y ya te digo, la obra vale la pena. ¿Y en qué se encuentra en este momento en algún proceso de investigación, próximo libro? No, ahorita no. Acabamos de terminar este. Claro. Acabamos de terminarlo porque, bueno, en este libro está hasta lo que va a pasar. Porque todo el programa que se trata de
de los festejos y de las actividades que se van a realizar en Venezuela y que se realizan en Roma con ocasión de la canonización de José Gregorio y de la Madre Carmen, que sale al mismo día, está en el libro. Okay. O sea, ¿qué más vamos a escribir sobre José Gregorio? Claro. Ya llegamos al santo, a su santificación. No, pero me refería quizás a otro tema que esté... No, ahorita no. O que tengan interés en la milla y engavetado por ahí. Yo por lo menos no. Okay. María tiene muchísimo trabajo con lo de la Coromoto. Esa mujer todas las semanas tiene 2 y 3 charlas en Caracas y en el interior sobre la Coromoto y distintos aspectos de la Virgen. Claro. Entonces, por este momento yo no tengo ningún programa ahorita. Buenísimo. Bueno, muchísimas gracias por este minuto de conversación. No sé si quiero compartir coordenadas, no sé si es de publicar o mantener. No hace falta, no hace falta. Porque yo no publico mucho en redes tampoco. Okay, bueno, entonces la Fundación Bigot, las redes de la Fundación Bigot, que estén al Otra tanto de todo. cosa, la preventa la va a hacer la Fundación Bigot directamente por su página o en la sede física que está en la plaza de Petare. En el casco colonial de Petare. En el casco colonial de Petare. Es del 1 de octubre hasta el 15, 17, que van a tener el 10% de descuento. Perfecto. Si lo compran por la página, se lo mandan a su casa gratuitamente. Ah, maravilloso. O sea, hasta una ventaja. Ya 2 sobrinos míos me mandaron el dinero para comprarlo, para mandárselo uno a Estados Unidos y otro a España. Ah, bueno. ¿Qué tal? Buenísimo. Sí. Muchísimas gracias. Gracias a ti, mi amor. Listo.